Este es un ejercicio muy sencillo para controlar el encendido y apagado de varios LEDs, trabajando junto con una aplicación móvil. Y aquí les explico cómo se hace. Soy Androbot y bienvenidos al mundo de la electrónica. Este experimento electrónico está siendo patrocinado por UT Source, una gran empresa desde China que se encarga de distribuir componentes electrónicos en buena calidad. Puedes ingresar a su página www.utsource.net y encontrarás una gran cantidad de material electrónico a bajo costo. Como materiales usaré 6 diodos LEDs de 5 milímetros de diámetro y diferentes colores, 6 resistencias de 470 ohmios de 1/4 de watts, una placa Arduino modelo Nano, un módulo Bluetooth modelo HC05, varios cables rígidos de un solo hilo de cobre y un protoboard de 800 puntos. Primero empiezo las conexiones entre el Arduino Nano y el Bluetooth. Ambos compartirán y trabajarán con 5 voltios regulados. La comunicación serial de Bluetooth TXD y RXD se conectarán directamente en los pines 2 y 3 del Arduino. Colocamos los 6 diodos LEDs conectando en común su pin cátodo a negativo. En sus pines ánodos irían sus resistencias. A partir del pin 4 hasta el pin 9 conectamos cada diodo LED en el Arduino. En la descripción de este video te dejaré el esquema completo más detallado de las conexiones de este circuito. Como aplicación móvil usaré esta que está gratis en Play Store. Encendido el circuito, asegúrate que el Bluetooth esté parpadeando su LED interno. Abres la aplicación y buscamos un dispositivo Bluetooth. El nombre de este modelo es el HC05. Ahora escogeré este diseño de botones a colores que es muy atractivo para controlar LEDs. Abrimos el código Arduino y primero debemos saber qué información nos envía estos botones de la aplicación móvil. Usaremos este código que empleamos para los comandos AT, visto en un video anterior. Abrimos el monitor serial y observemos qué información nos envía los botones desde el celular. Cada color de botón nos envía un número en específico cada vez que lo presionamos. Al soltarlo, no envía nada más, solo al presionar. Recuerden esto. Empecemos por el botón de color rojo, que envía el número 1. Primero definimos un nombre a ese LED. Abreviado sería LED Red, que está en el puerto 4. Lo defines como salida digital. Esto lo ignoro en comentarios. Y lo siguiente, debemos guardar lo que recibe el Bluetooth en una variable local. Ahora voy a usar la condición if y voy a preguntar específicamente qué información guarda la variable que recibe desde el Bluetooth. En este caso son caracteres y esto se averigua usando comillas simples. No lo van a confundir con las comillas dobles porque son muy diferentes. Comillas simples. Entonces, el carácter que voy a preguntar es el número 1, que es lo que envía ese botón rojo. Cuando ese carácter sea detectado, va a ingresar dentro de estas llaves. Y aquí ejecutamos una acción, que será encender y apagar el LED de color rojo. Pero esta acción tiene que repetirse cada vez que ingrese en esta condición, o cada vez que reciba ese mismo carácter. Para esto aplicamos el método alternar con el si entonces. Consiste en crear otra condición aquí adentro, pero con una respuesta secundaria llamada else, que significa si no entonces. Bueno, y esa condición va a preguntar el estado lógico de un puerto, justamente el puerto donde está el diodo LED rojo. Primero preguntamos digitalmente si está en 1. Significa si está encendido el LED. Entonces, si la pregunta es falsa, que sí es falsa porque el LED está apagado la primera vez, saltará aquí, en else. Aquí vamos a encender ese diodo LED dentro de sus llaves. Y luego pasa este tiempo de espera para volver a empezar el programa. La segunda vez que vuelva a detectar el carácter 1, vuelve a preguntar el estado lógico del LED, que ya está encendido. La pregunta si es verdad,
y pasaría a esta acción que sería apagar el LED. Luego salta el tiempo de espera y vuelve a empezar otra vez todo el programa. Descarguemos el código para ver si esta lógica funciona. La primera vez el diodo LED rojo está apagado. Presionamos el botón de color rojo enviándose carácter 1 y se enciende el LED. La segunda vez que presionemos el botón vuelve a enviar el carácter 1, pero esta vez el LED se va a apagar. Y esto se va a repetir cada vez que enviamos ese mismo carácter con ese botón en la aplicación móvil. Y técnicamente con esta secuencia de código podemos repetirlo para los otros diodos LEDs, solo cambiando el carácter que quieran detectar y qué salida quieren controlar. Pero es muy importante definir bien estos datos si vas a controlar varios LEDs. Yo por ejemplo son un total de 6 botones para 6 diodos LEDs de diferentes colores. Y vamos probando cada botón cómo va encendiendo cada LED. Y lo hace de forma instantánea y rápida para encender y apagar, ya sea de forma ordenada o aleatoria. Realmente, a pesar de ser un código largo, es muy eficiente y sí funciona, aunque podemos usar otros métodos como el comando switch case para tener más ordenado y sin tantos nidos de condiciones, pero eso dejo a tu criterio para ir mejorando el código. Pero con este método tan sencillo ya puedes usarlo para otras aplicaciones. Imagínate que en vez de usar LEDs puedes usar relays, y a su vez para controlar cargas más grandes, relacionado con la domótica, automatización y el tema que a todos les encanta, la robótica. Soy Androbot y apoyen estos videos para seguir haciendo más ejercicios para aprender con la electrónica. Hasta luego.